pasado martes 22 de junio se llevó a cabo el segundo diálogo Los mecanismos para el adelanto de las mujeres, impulsados desde Beijing y su funcionamiento a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de los diálogos virtuales con defensoras, autoridades de diferentes niveles de gobierno, nacionales e internacionales, sobre la importancia de los mecanismos de género y sus distintas configuraciones. Lo anterior, como parte de las conmemoraciones de los 20 años del Instituto Nacional de las Mujeres y a 19 años de la creación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, organismo autónomo constitucional. En este segundo diálogo, participaron como ponentes la abogada y politóloga Line Vareiro, la doctora en sociología Ana Laura Rodríguez Gustá y la integrante del comité de expertas de la CEDAW, Leticia Bonifaz. La institucionalidad de género en América Latina, que nace a la luz de la democracia, es además, no solamente es una consecuencia de la apertura democrática y de mayor democraticidad en los países, sino que además se presentó como un proyecto de Estado democrático de derechos. Es decir, no solamente son políticas públicas de género en un sentido técnico, sino las políticas públicas tenían que armarse, diseñarse, implementarse, evaluarse y tener seguimiento a la luz de ámbitos de interlocución con las sociedades de mujeres. Vamos a decir, bueno, el Estado es el que va a cambiar las cosas, vamos a poder hacer conjuntamente con el movimiento feminista y amplio de mujeres, vamos a hacer la transformación. Yo creo que es muy, muy relevante buscar nuevas figuras de inserción del mecanismo de la mujer. En este caso, el mecanismo estatal de la mujer del Estado de Morelos, México, con un estatus que no habían tenido no solo en México. Yo creo que ese estatus así no existe en ningún lugar, en ninguno de los países federales de la región y menos en los que son centralizados. La sociedad civil está más organizada que nunca en las mujeres que tomaron las calles, como dice Line, pero veo una cuestión generacional muy importante, donde hoy hay una cadena en donde podemos ver desde jovencitas de 16, 17, 18 años hasta las personas mayores que habían estado en luchas previas. El asunto se volvió de masas y se volvió de calle y se volvió de muchas conciencias. Yo creo que no era la situación de hace 25 años. Yo creo que los medios de comunicación, las redes sociales, los enojos y las molestias de muchas cosas que no se han hecho, han llevado a muchas mujeres a la calle de distintas generaciones. Lo de Morelos me interesa en el tema de los tres poderes, porque sí se puede hacer avances desde las políticas públicas del Ejecutivo, desde el Legislativo, pero México ha sido un ejemplo de cambios desde lo judicial. Cuando algo se judicialice y a partir de la Corte se potencia, se logran cambios legislativos ordenados desde el judicial. Yo sí creo que debemos pensar que no todo o no solo son políticas públicas, sino son los tres poderes en su ámbito de responsabilidad, tirando hacia el mismo lado. A mí el experimento de Morelos me gusta porque normalmente en México siempre se espera que haya una decisión en lo federal o en la Ciudad de México para que vaya viniendo el efecto dominó. Pero yo creo que sí se pueden hacer cosas empoderando a los municipios, empoderando a algunos estados, y más ahora que vamos a tener más presencia de mujeres gobernando, para que el efecto se invierta. Y no le veo problema en que se invierta, siempre y cuando quien tome la decisión se la crea. Y tiene que ver con la pregunta que hizo Marta. ¿Cómo algunos programas y algunas cuestiones que no se hicieron con la perspectiva feminista terminaron beneficiando? Porque el operador es la clave. Quien opera es esa persona que puede darle el giro positivo o negativo para nuestros intereses, y por eso es muy importante pensar que lo que tenemos luego son herramientas, pero que el cómo usarlas depende de nosotros. El diálogo fue enriquecido con las intervenciones de la Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Marta Ferreira, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en el Estado de Jalisco, Paola Lazo, la coordinadora de Políticas Públicas y Género de Flaxo, México, Gisela Serenberg, y la diputada federal electa por Morelos, Jessica Ortega.
Apenas este sexenio hemos podido poner algo tan fundamental para el feminismo como es el Sistema Nacional de Cuidados en la agenda. Y eso es una agenda del feminismo, radicalmente del feminismo. Y la otra agenda también súper innovadora es la de la construcción de la paz, las mujeres constructoras de paz. Y esa dialéctica que yo le llamo como un triángulo virtuoso, que es en el que funcionamos, que es hablar de cuidados, de paz y de autonomía económica. Como eso es una mirada puramente feminista y realmente tener feministas en los mecanismos de avance de las mujeres, aunque nos golpeen como si no lo fuéramos, no importa, pero ahí estamos construyendo esa institucionalidad feminista que es diferente que la institucionalidad de género. En la experiencia, revisando toda la experiencia de nuestros institutos, de los 20 años de instituto, sí la personalidad de la presidenta, de la titular, ha sido radicalmente importante. La personalidad, la capacidad de gestión, la vocación feminista transformadora de la titular. Cada uno de los estados tenga un proyecto político diferente, ¿sí? Y que quien encabece estos proyectos políticos distintos no siempre vaya de la mano, no siempre comprenda y no siempre sea un aliado para la agenda feminista y a la agenda de género, pues nos plantea como instancias un reto muy importante de cómo hacer para colocar la reflexión en donde el contenido se comprenda, digamos, ¿no? Y que la orientación hacia la igualdad, ¿sí? Hacia la erradicación de las desigualdades, hacia la erradicación de las violencias, sea una realidad, ¿no? Yo ahí lo veo, ahí lo cruzo incluso también con esta importancia de tener como aliada la laicidad del Estado. Tenemos que tomar en cuenta el contexto porque el contexto importa, ¿no? Pero sí veo que ahí hay una fortaleza importante porque si te ven como par, se suman como par y creo que eso puede ser una buena posibilidad de avance para la agenda, ¿no? Pero también está la limitante de la autonomía, que no la tenemos tanto. Entonces creo que ahí habrá que poner en la balanza y ir ponderando y creo que va a ser interesante en los siguientes años irlo evaluando. En un estado como el mexicano, de nuevo, estado ampliamente entendido, pero hablando específicamente ejecutivo, por ejemplo, donde no se ha podido instalar un servicio civil de carrera y entonces a cada administración casi en muchas cuestiones hay que empezar de alguna forma un poco, no sé si de nuevo completamente, pero con mayor probabilidad sí, y ni hablar a nivel local. Obviamente las personas son importantes, obviamente inclusive habiendo institucionalidad, las personas yo sí creo que son tan importantes, por lo menos, tan o más importantes que las reglas. Que sea este Instituto de Morelos, como es ahora un órgano constitucional autónomo, puede ser tan beneficioso que tengamos que tratar de hacer un ejercicio de incidencia y voluntad política de que esta vez el efecto dominó vaya de Morelos al resto del país? A mí me parece, desde mi muy particular punto de vista, creo que el que se haya convertido en un órgano constitucional autónomo tiene la mayor relevancia, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos que se le son asignados o que se le deben asignar a este órgano. Yo debo decir que hemos logrado, las mujeres que nos dedicamos al ámbito político, tener un acompañamiento real desde el instituto. Ante el paso de ente descentralizado a órgano autónomo constitucional, no es de que sea la única receta, pero sí creo que es fundamental dar ese paso a la autonomía y que esté en nuestras constituciones, porque nos da un rango de incidencia con el poder ejecutivo, legislativo y judicial fundamental para cambiar el orden de género. Pero la otra palanca que necesitamos tiene que ver con el presupuesto. Si no hay un presupuesto que realmente venga a fortalecer este cambio estructural, pues va a ser muy difícil. Hemos ido creciendo, no puedo comparar Morelos con Jalisco, al cual le reconozco, y al Estado de México todo, ¿no? El presupuesto que tiene, pero este instituto, de la lógica que tenía de 11 millones, hoy en día tiene 21 millones desde el Estado. Ha sido un cambio muy importante, pero 21 millones no son suficientes para salvar la vida de las mujeres. Necesitamos crecer 5 veces más para asegurar que la política pública no pare, porque este instituto estaba de forma intermitente y entonces ante esta responsabilidad que hoy tenemos como órgano autónomo constitucional, es muy importante también compartirles, compañeras, la importancia de la continuidad
y de asegurar que el proyecto continúe y que no vayamos ningún paso atrás y que la compañera que llegue a ser presidenta de este instituto no parta de cero. Necesitamos cambiar la forma de hacer política desde fortalecer estos mecanismos. El último diálogo se llevará a cabo el próximo 28 de junio por la misma plataforma.